de las hipótesis que presenta la empresa de acetato de etilo es que han notado que al eliminar la cantidad de agua pueden obtener una mayor producción de acetato de etilo. Pero ¿cómo se puede explicar esto? Bueno, para esto hay que entender ciertos factores que están ocurriendo. Lo primero es que hay que identificar que estamos ante una reacción reversible. Esto implica que la reacción correspondiente a la producción de acetato debe buscar un equilibrio químico. Con equilibrio químico nos referimos al estado en el cual la reacción directa e inversa tienen la misma rapidez de reacción. El entendimiento del equilibrio químico se le debe atribuir en cierta manera al químico francés Henri-Louis Le Chatelier, el cual estudió las perturbaciones del estado químico y postuló el principio de Le Chatelier, que será de gran utilidad para resolver esta pregunta. En esta presentación podemos enunciar textualmente qué es lo que dijo Le Chatelier, pero en resumen podemos identificar que cuando existe una perturbación en un sistema, este sistema buscará nuevamente el equilibrio químico. Como lo mencioné anteriormente, este principio es de gran utilidad en la resolución de la pregunta, ya que tendremos una reducción en la concentración de los productos, por lo cual al existir una perturbación, la reacción buscará nuevamente el equilibrio químico. Esto lo hará mediante la formación de más producto, que nuestra reacción significará más producción de acetato de etilo. Por lo tanto, podemos concluir que eliminar el agua de la reacción, la empresa familiar podrá incrementar sus utilidades, ya que además de eliminar los gastos correspondientes al uso de agua, se favorecerá la producción de acetato de etilo. Ahora bien, sabemos que si existe un cambio en la concentración, existirá más producción de acetato de etilo. Pero existen algunas otras perturbaciones que también están inmersas en el equilibrio químico y hay que considerarlas para la empresa familiar a la que estamos trabajando. Para ello hay que retomar el principio del equilibrio móvil. Este principio es una de las bases del principio de Le Chatelier y nos dice que todo equilibrio entre dos condiciones diferentes de materia es desplazado por una disminución de temperatura hacia el sistema donde se desarrolla el calor. Ante esto hay que definir si estamos ante una reacción exotérmica o endotérmica. Para determinar esto usaremos las entalpías de formación de las sustancias presentes en nuestra reacción y realizaremos los cálculos. Los pueden ver del lado derecho. Ateniéndonos al cálculo de la entalpía en una reacción, podemos determinar que estamos ante una reacción exotérmica, lo que significa que está liberando calor. Cuando una reacción es exotérmica, si se disminuye la temperatura, se favorece a los productos. Por lo tanto, una implementación que podría realizar la empresa familiar para la producción de acetato de etilo sería disminuir la temperatura. Otro factor que se podría considerar es si un cambio en la presión o el volumen podría aumentar la producción de acetato de etilo. Sin embargo, es importante mencionar que nuestros reactivos, como nuestros productos, tenemos una misma cantidad de número de moles. Por lo tanto, un cambio en la presión o volumen no hará ningún cambio en la producción de acetato de etilo. Ok, la pregunta plantea que para producir una tonelada de acetato de etilo se necesitaría una tonelada de cada reactivo. Esto lo vamos a comprobar mediante cálculos estequiométricos de la reacción. Tenemos como datos que la masa molecular del etanol son 46 ramos mol, del ácido acético son 60 ramos sobre mol y del acetato de etilo son 88 ramos sobre mol. También tenemos la masa del etanol y del ácido acético, que es una tonelada, que es equivalente a 1.000.000 de ramos. Como primer paso es calcular el número de moles de los reactivos, utilizando la ecuación masa entre masa molar es igual al número de moles. Para el etanol es equivalente a 21.739.13 mol y para el ácido acético es 16.666.66 mol. Ahora bien, como segundo paso es relacionar los coeficientes estequiométricos. Sabemos que de acuerdo a la reacción, sabemos que la relación es 1 a 1 del etanol con respecto al acetato de etilo. De igual forma, el ácido acético con el acetato de etilo. Por lo que, para este cálculo,
realmente no cambia la cantidad por la relación 1 a 1. Con respecto al etanol, produce 21.739.13 mol de acetato de etilo. Y con respecto al ácido acético, produce 16.666.66 mol de acetato de etilo, respectivamente. Aquí podemos denotar algo, que el reactivo limitante es el ácido acético. Con esto, podemos calcular la masa producida del acetato de etilo, que es un simple producto entre la masa molecular del acetato de etilo con los moles producidos. Y esto es 1 tonelada 466. Por lo que, respondiendo a la pregunta, al utilizar la misma cantidad de reactivos, que en este caso fue 1 tonelada, se produce más de 1 tonelada de acetato de etilo. Y también nos lleva a concluir que si utilizamos las mismas cantidades de reactivos, lo único que estaría pasando es que estaríamos desperdiciando materia prima. Por eso es la importancia de los cálculos estequiométricos. Para determinar cuál sería la cantidad máxima de acetato de etilo que podemos obtener, es necesario saber cuál de nuestros dos reactivos será el reactivo limitante. Para ello, al saber que nuestra relación estequiométrica es 1 a 1, será necesario conocer la concentración en moles que nos producen nuestros reactivos. De ellos obtendremos que nuestro reactivo limitante es el etanol. Sabiendo esto, podemos determinar el peso de nuestro producto y finalmente con este peso obtener el volumen final máximo que obtendremos de 500 litros de etanol, que en este caso serían 836.7 litros de acetato de etilo. Esto se puede hacer mediante la cinética química. Sin embargo, debido a que no tenemos datos experimentales, no nos fue posible determinar el valor numérico de la ley de rapidez de nuestra reacción problema. La metodología a seguir con datos experimentales sería la siguiente. Teniendo una tabla con la n cantidad de experimentos que se realizaron, la concentración inicial de los reactivos y la velocidad inicial con la que se produce el cambio en la reacción, se tiene que determinar el orden de la reacción con la siguiente fórmula. Donde R es la rapidez de la reacción, K es la constante de rapidez, A y B son las concentraciones molares, X y Y son el orden de la reacción. Y bueno, suponemos que tenemos la siguiente tabla con los siguientes valores. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el orden de nuestra reacción, y así poder utilizar las fórmulas pertinentes. Para esto, comparamos los experimentos de la siguiente manera. La primera división nos da 2. No hay cambios en la concentración A, por lo tanto se cancela, y la división entre las concentraciones B nos da 2Y. Para que la siguiente igualdad se cumpla, Y tiene que valer 1, por lo tanto Y es igual a 1. Repetimos este procedimiento con el experimento 2 y 3. La primera división nos da 1 medio. No hay cambios en la concentración B, por lo tanto, esta se cancela. Y la división entre las concentraciones A nos da 1 medio a la X. Para que la igualdad se cumpla, X tiene que valer 1, por lo tanto, X es igual a 1. Como sabemos, por la ley de velocidad se suman X y Y, tiene una reacción de segundo orden. A continuación, usamos la siguiente fórmula correspondiente a una reacción de segundo orden. Suman X y Y. Utilizamos los valores de nuestro primer experimento en la tabla y tenemos lo siguiente. Esta operación ya resuelta nos da una constante de rapidez de 8.1 por 10 a la menos 2, metro a la menos 1, segundo a la menos 1. Estas unidades son concordantes con reacciones de segundo orden. Este proceso es el método que se tiene que seguir para determinar la velocidad de nuestra reacción problema. Se pueden solicitar estos datos faltantes a la compañía y posteriormente calcular la constante de rapidez en la que se produce la reacción para hacer acetato de etilo. Hay varias maneras. Una de ellas, y la más común en la industria, es utilizando un catalizador. Al usar un catalizador, la empresa estaría ahorrando dinero al ampliar su capacidad de producción en la planta sin la necesidad de realizar inversión en equipo. Los catalizadores más comunes en la industria y que serían útiles para la síntesis del acetato de etilo son el cloruro de aluminio. Este catalizador se emplea en la industria petroquímica para obtener resinas sintéticas o sustancias lubricantes sin alterar la delicada naturaleza de los hidrocarburos en cuestión, ya que posee propiedades ácidas y básicas al mismo tiempo. O sea, es anfótera.
Su precio por kilogramo en México ronda los 156 pesos mexicanos. Otras sustancias que pueden ser usadas son las sustancias ácidas. Los protones liberados por estas pueden jugar el papel de catalizadores en determinadas reacciones químicas, como la hidrólisis, que es la ruptura de los ésteres para formar ácidos carboxílicos y alcoholes. Cabe mencionar que el ácido sulfúrico se usa comúnmente ya como catalizador para la obtención de acetato de etilo. Su precio por litro ronda los 135 pesos mexicanos. El zinc también es un catalizador muy común en la industria, esto para la constitución de hidrocarburos. Estos hidrocarburos son empleados en la perfumería, en la industria petrolera, etc. El precio por gramo de zinc es de 71.2 pesos mexicanos. También puede ser utilizado como catalizador en ciertas reacciones de obtención de derivados del benceno, como el ciclohexano, indispensable en la fabricación de nylon. El precio de platino por gramo ronda los 628.21 pesos mexicanos. También se puede utilizar el oro. Investigaciones recientes acusan la eficiencia del oro como nanocatalizador, es decir, cuando se halla en agrupaciones atómicas de entre 8 y 2 docenas de átomos. El precio por gramos, dependiendo de su dilataje, ronda de entre los 396 pesos a los 1.202 pesos mexicanos. Y bueno, pues cabe mencionar que estos dos últimos catalizadores serían bastante eficientes, ya que su rápida extracción de los reactivos haría más fácil este proceso. Sin embargo, son nada rentables debido a sus elevados costos. Es por eso que nosotros proponemos el zinc, que al igual que los últimos dos son metales pesados que se podrían extraer rápido y pues su costo no es tan elevado. Ahora bien, para la empresa, una de las preguntas que debería surgir es si existen algunos métodos que pudieran llevar a cabo para optimizar el proceso que llevan para la producción de acetato de etilo. Ante esto surge la síntesis orgánica. Nosotros proponemos la síntesis orgánica porque es una de las aplicaciones más importantes de la química orgánica y es un proceso que consiste en la producción de compuestos químicos a partir de compuestos simples mediante el empleo de reacciones químicas. La aplicabilidad de la química orgánica favorece la síntesis de moléculas de interés biológico y obtención de una diversidad de moléculas orgánicas para su posterior uso. Existen diferentes metodologías para encarar una síntesis exitosa. Estas han ido cambiando con el transcurso del tiempo y el desarrollo de la química como ciencia. Las reacciones de síntesis realizadas correctamente maximizan la creación de las moléculas deseadas y resulta clave entender los factores que pueden propiciar el buen funcionamiento de estas reacciones de síntesis. Entre estas podemos encontrar la calidad de los reactivos y catalizadores, ya que la calidad y la pureza de las materias primas y de las fuentes proveedoras de dichas materias son esenciales para conseguir procesos correctos. Asimismo, hay que considerar algunas condiciones de las reacciones, como pueden ser la temperatura, la presión, la velocidad de agitación y algunos otros factores más. Otro factor importante que hay que entender es la cinética de la reacción, ya que es fundamental conocer en profundidad las tasas de reacción para asegurar la optimización del rendimiento del producto. Es por eso que consideramos que puede ser una buena alternativa para la producción de acetato de etilo que requiere la empresa. El acetato de metilo tiene cuatro principales propiedades que promueven su uso en la producción verde. El primero es que es biodegradable. Esto quiere decir que se descompone fácilmente en agua y en el aire sin producir residuos perjudiciales para el ambiente. El segundo punto es que es poco tóxico. Tiene un fácil uso en la industria alimentaria ya que permite remover la cafeína del café. También se utiliza como saborizante dentro de la industria tabacalera y finalmente se encuentra como un producto en el proceso de la elaboración de los vinos aromáticos. El tercer punto es la seguridad. No es corrosivo ni promotor del cáncer. Solamente tiene un poco de peligro a ser un poco volátil. Y por último, el costo. Se encuentra de forma natural en plantas y en verduras en bajas cantidades, lo que lo hace un producto muy accesible. Mediante este trabajo pude percatarme de la importancia de la comprensión de los conceptos vistos en clase, ya que para una óptima aplicación en la industria es necesario conocer todos los principios involucrados en los procesos químicos, como son la estequiometría y los principios de Chatelier, para entender el proceso que toman las reacciones, sin dejar atrás la importancia de buscar las formas más sustentables de realizar esos mismos
procesos sin perjudicar el medio ambiente por medio de una química verde. Ok, ¿qué podemos concluir de todo eso? Que dentro de la industria, los procesos químicos que se llevan a cabo para manufacturar productos utilizados en nuestro día a día, les resulta relevante a las empresas buscar la forma de optimizar el manejo de la materia prima, siendo el área de oportunidad para la química, donde se puede utilizar estos conocimientos para la mayor producción de productos a un bajo costo o la menor cantidad de materia prima utilizada en dichos procesos. Al finalizar este trabajo, puedo concluir que este fue un primer acercamiento a la vida laboral que tendremos después de la universidad. Para mí, como futuro ingeniero en biotecnología, es de suma importancia conocer cómo optimizar reacciones químicas que se usan realmente en la industria, así como saber los costos y beneficios que se tienen al añadir o quitar ciertos reactivos de la ecuación. Este fue un trabajo integral donde pusimos a prueba nuestros conocimientos de cinética química, equilibrio químico, principio de Chatelier y esquemetría para poder realizar los cálculos necesarios para así poder resolver de manera óptima la situación problema que se nos fue presentada. Puedo resaltar el conocimiento que obtuve en la implementación de este reto. En los cursos muchas veces se limita a abordar temas desde un enfoque teórico, sin embargo, con la incorporación de este reto, fui capaz de aplicar los conocimientos vistos y aplicarlos a una experiencia que me puede otorgar beneficios tanto personales como profesionales. Otro punto que me gustaría recalcar es la visión sustentable que se le otorga e incorpora a la solución de la producción de acetato de etilo, ya que considero que muchas veces se deja a un lado este enfoque ambiental en los procesos industriales y es importante que se apliquen ya que este sector es uno de los que más daños genera a nuestro planeta.